Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Soy Rodo Gianotti, bienvenido, bienvenida a este canal muy especial. Tenemos aquí una Biblia muy especial que estuvimos esperando durante un tiempito. Finalmente llegó y hoy vamos a hacer una reseña completísima para ustedes. Me refiero a la Biblia versión Reina Valera 60, que es la Biblia Vida Plena para Jóvenes. Sí, es una Biblia de estudio para jóvenes, así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Y aquí la tenemos, sí, llegó, es de Editorial Patmos, una editorial que realmente tiene muy buenos materiales para edificar nuestra vida y hacernos crecer espiritualmente en nuestra relación con la palabra de Dios. Aquí tenemos, le hemos sacado el envoltorio allí acartonado de cartulina y tenemos aquí la Biblia. Miren lo que es esta Biblia, se las muestro aquí. Y aquí podemos ver en sí la tapa, miren lo que es el relieve que tiene. Aquí podemos ver el canto de hojas dorado, casi 4 centímetros, 22 de alto, 14 de ancho y casi 4 centímetros. Miren lo que es el detalle de esta tapa, ahí la podemos ver. ¿Qué tal? El lomo. Editorial Patmos, versión Reina Valera 60. Muy buena Biblia, la estuve hojeando muchísimo y la verdad que agradezco muchísimo a la Editorial Patmos que saca materiales de estos que edifican nuestra vida de esta manera. La Biblia de estudio Vida Plena para Jóvenes viene en dos formatos. El primer formato es tapa dura y el segundo es tapa de símil piel en color negro o en color marrón. Vamos a encontrarnos con una Biblia en sí de letra tipografía 8. Es una letra legible, pero no es letra grande, ¿sí? Ahora, la hoja está bien impresa, tiene un negro bien impreso, no tiene palabra de Jesús en rojo, ya lo vamos a ver aquí mostrando los evangelios. Tiene una tipografía número 8 de la Biblia y una tipografía 6,5 a 7 de lo que serían los comentarios para ponderar el texto bíblico también en su tamaño. En principio la abrimos y nos encontramos con el texto de varios puntos llamado Cómo conocer a Dios. Y allí vemos el conocer el propósito de Dios, que es la vida eterna, el problema de las personas, que son el pecado y la separación de Dios, la solución de Dios, que fue enviar a Jesucristo, su respuesta personal, que es la confesión de fe, la respuesta de cada uno de nosotros, confesar nuestro pecado, tener fe en Jesucristo. ¿Y ahora qué, no? Una vez que uno hace la oración, que está aquí, una oración modelo, viene el punto ¿y ahora qué? Y a partir de allí nos va a dar los puntos para llevar adelante una vida cristiana sostenida en el propósito de Dios en base al compromiso y al crecimiento espiritual. Luego tenemos aquí la tabla de contenidos. Y en la tabla de contenidos nos va a hablar de todo lo que tiene antes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, luego los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, y luego todas las herramientas que van a estar al final de esta Biblia. Tenemos los contenidos, que son los artículos, y aquí tenemos todo el listado de todos los artículos que tiene distribuidos a lo largo de todo su contenido esta Biblia y en qué página se encuentra, y todos esos artículos está el índice en una sola página. Luego tenemos el contenido de mapas y gráficos y aquí tenemos también el índice diciéndonos qué mapas y gráficos se encuentran a lo largo de todo el contenido bíblico y las páginas donde se encuentran. En algunos casos están en el texto bíblico, en otros casos están en las introducciones a cada libro, pero de acuerdo al contexto en que se encuentre, se ubica en un lado o en otro. Y siempre que está en la Biblia, se encuentra en la parte de los comentarios, ¿sí? Luego tenemos las abreviaturas y luego tenemos aquí la Biblia de estudio Vida Plena para Jóvenes. ¿Por qué el símbolo del fuego? Y allí nos va a hablar del poder del Espíritu Santo, ¿no? El hecho de el símbolo del fuego como ese poder, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego que mencionó Jesús. ¿Quién es un estudiante? Ahí define quién es el discípulo, el que quiere aprender de la palabra del Señor. Luego, ¿qué es un misionero de campo? ¿Por qué?
porque van a haber muchos artículos y como mini cursos gráficos que va a tener la Biblia hablando del trabajo de campo. El trabajo de campo que no es otra cosa que ser evangelista en el boca a boca, en el día a día, el evangelista de a pie, no de plataforma con un micrófono, sino poder trabajar activamente en lo que son la misión del evangelista y aún también la misión del misionero. Es una Biblia que nos va a ayudar muchísimo en todo el trabajo de evangelismo y de discipulado, que son dos áreas cruciales para el crecimiento de la iglesia del Señor. Así que desde esa perspectiva, sabiendo que Dios nos ha llamado con una orientación tal, es que viene este recurso que nos da aquí, que dice el recurso de discipulado para misioneros de campo. Y va a hablar de los 5 compromisos de un misionero de campo, que tiene que ver allí con cada una de las responsabilidades que debe asumir alguien que se involucra en las misiones de campo. Y termina allí con un breve texto de una palabra de compromiso, donde podemos poner allí nuestro nombre y luego adaptar nuestra vida al propósito de Dios, comprometiéndonos a eso, a conocer y a intentar aplicar la palabra de Dios a nuestra vida en el llamado que tengamos. Muy, pero muy bueno. Luego este texto llamado Descubriendo la relevancia de la palabra, ¿sí? Y ahí nos va a dar ciertas pautas para tener en cuenta y no perdernos de lo que es el eje del estudio bíblico sano, de la sana doctrina expuesta en la palabra del Señor. Y ese es el objetivo de todo creyente, poder encontrarnos con la palabra del Señor, que Dios nos habla a través de ella y de ahí tener una vida práctica orientada a poder servir a Dios sirviendo a los hombres, ya sea con el evangelismo, o sea con el discipulado, o con las áreas de servicio en lo que Dios nos levante a cada uno de nosotros. Luego tenemos aquí cómo usar la Biblia de estudio vida plena para jóvenes. Y aquí nos va a hablar de todas las herramientas que tiene. En principio, sistema de referencias cruzadas. Y esto es muy bueno porque lo tiene casi todas las Biblias. Las referencias cruzadas para comprender qué pasajes de la Biblia son necesarios para comprender otros pasajes o para dar un buen contexto de esa verdad bíblica expresada allí. Luego tenemos las notas de estudio. ¿Qué son las notas de estudio? Son todas las notas que están debajo de una pequeña línea negra, en letra más chiquita, que nos explica todo lo que tenga que ver con cultura, con religión, con geografía, con usos y costumbres de las tierras bíblicas, usos y costumbres de lo que era el pueblo de Israel en aquel momento, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o de las regiones o pueblos paganos de aquel entonces, igual que de los imperios y cómo llevar adelante la comprensión de ese contexto bíblico en ese libro en particular de la Biblia. Bueno, los comentarios nos enseñan todo eso y también cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida de manera ideal y eficaz. Luego tenemos las notas al pie de página, que son esos versículos o pequeñas notas que se encuentran debajo de cada una de las columnas, con algún versículo que se tenga que explicar o alguna palabra específica o alguna pequeña frase que se tenga que explicar para comprender el contexto de todo el pasaje. Esas son las notas al pie de página. También tenemos los artículos, que como ya lo vimos, hay varios artículos distribuidos a lo largo de cada una de las partes de la Biblia, para comprender sobre todo el contexto, para meter más información a lo que la Biblia dijo en base a descubrimientos arqueológicos, a lo que la historia dice, sea historia del área cristiana o del área secular, que apoyen lo que el contenido de la Biblia está diciendo en ese momento. Realmente los artículos nos sirven para ejercitar un conocimiento más amplio de lo que el texto bíblico nos va a decir o del personaje de la Biblia que está tratando. Luego, artículos de misiones de campo, y esto tiene que ver específicamente con el evangelismo. Artículos orientados al evangelismo y al trabajo en la obra del Señor. Están distribuidos también a lo largo de toda la Biblia. Luego, lo que casi todas las Biblias de estudio tienen, que esta también, son las introducciones a los libros. Y aquí, para la introducción a los libros, vamos a ver la introducción del libro de Génesis. Aquí tenemos todo un bosquejo con los temas y subtemas, con cada uno de los pasajes en que se dividen cada uno de ellos. Luego nos va a decir el autor de ese libro, el tema central de ese libro en cuestión, la fecha de redacción para ubicarnos en el quién y en qué contexto se escribió, y también el fondo histórico, que es muy importante para sobrellevar la comprensión del contexto. Así también el propósito que tuvo Dios en principio
para comunicar lo que dice ese libro, y también la visión panorámica, o sea, ver ese libro en el contexto de todo el resto de la Biblia o en el contexto histórico de todo el marco que engloba a ese libro de la Biblia, sea de profetas, o sea de un libro histórico, o sea de los profetas mayores o menores, ¿no? Luego tenemos las características especiales de ese libro. Todo esto es la introducción de un libro. Así que características especiales, lo que tenemos que saber solamente aplicable a ese libro, en este caso el libro de Génesis. Y también el cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es, bajo una mirada, digamos, mesiánica, qué cosas fueron cumplidas, tanto profecías como también tipos de Jesucristo, o tipos de la iglesia, o tipos de lo que sería el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, o en este caso el libro en cuestión que estamos viendo, su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Excelente. Y luego lo que esta Biblia tiene, que vi en muy pocas, que esto también lo pondero, es que tiene en cada uno de los libros de la Biblia, en la introducción, una serie de cuadrículas de lectura del libro de Génesis, para cada uno de los días. Te dice allí el primer día, el 1 y 2, el segundo día, Génesis 3 al 5, y así, y lo vas marcando con un tilde a medida que lo vas leyendo. Luego tenemos unos cuantos renglones de notas. Sigamos entonces con las herramientas de esta Biblia. Y aquí tenemos la serie de símbolos temáticos que van a estar distribuidos a lo largo de toda la Biblia, marcando párrafos entre una serie de puntitos que hay, donde allí nos dice que todo ese pasaje tiene esa temática. Pero no solamente eso, sino que tiene algo que le voy a decir en breve cuando lleguemos al final de la Biblia, ¿sí? Y es como una especie de cadena temática de cada uno de esos pasajes, en cada uno de esos símbolos temáticos. Ya lo vamos a ver. Luego tenemos las conexiones de misiones de campo. Y aquí están las conexiones de misiones de campo que los vamos a ver al final de la Biblia. Y aquí tenemos el índice Time Finder, Time Finder, Toy Finder. I don't know, I speak English so. Así que vamos a seguir de largo. Y dice, aquí tenemos ese índice y las conexiones de misiones de campo. Así que lo vamos a ver que está al final. Los gráficos, los mapas e ilustraciones, los índices de temas, el glosario final y las ayudas para la capacitación en misiones de campo. Bueno, todo eso está a lo largo de toda la Biblia y al final. Ahora, vamos a ver el texto de la Biblia rápido. Tenemos 2 columnas del texto bíblico a la derecha, 2 columnas del texto bíblico a la izquierda, con tipografía número 8. Hoja no blanca, es una hoja cremita, diríamos, con tinta bien impresa. La tinta es bien impresa, es bien legible, y no se ve casi la parte de atrás de la hoja trasera, digamos, como en otras Biblias que se trasluce más. En este caso no. Y tenemos los comentarios del texto bíblico debajo de una pequeña línea negra, donde los pasajes están en negritas con la frase que se va a explicar, o el texto que se va a explicar, o la frase específica de ese pasaje que se va a explicar, y el resto del texto en una tipografía muy legible en color negro. A lo largo de todo el texto vamos a ver todo lo que ya dijimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y también les menciono, como lo dije al principio, que en el Nuevo Testamento no tiene las palabras de Jesús en rojo. Es todo el texto en color negro. Entre los 2 testamentos tenemos solamente un cuadro explicativo acerca de lo que sucedió entre Malaquías y Cristo, hablando del Imperio Persa, el período helenístico, que son los griegos, el período asmoneo y el período romano. Allí con cada uno de los años, lo más representativo de ellos, y una línea histórica para comprender los hechos más representativos de ese periodo histórico. Luego comienza el Nuevo Testamento, y con todos los artículos, con todos los mapas, con todas las referencias de pasajes paralelos, con todos los comentarios explicativos, con todas las introducciones completísimas que tiene a cada uno de los libros. Y quiero ir con ustedes hasta el final del libro de Apocalipsis, donde aquí nos vamos a encontrar con las ayudas que están detrás del libro.
negro. Y aquí tenemos en principio la tabla de pesos y medidas para cotejarlo con lo que serían las medidas actuales. Luego el índice de temas, que es como un índice general de la Biblia de estudio diario vivir. Bueno, un índice general donde aquí tenemos las palabras que nos interesan y luego los pasajes donde se encuentran el contexto de esa palabra, de ese personaje bíblico, de esa ciudad o de esa historia o de esa palabra como utensilio, lo que sea, en donde se encuentra en toda la Biblia. Luego tenemos aquí el índice Theme Finder, a ver si me sale. Y aquí vamos a ver una serie de 12 temas. 12 temas donde están todos los textos de la Biblia donde aparecen estos temas, con cada uno de los símbolos que vimos anteriormente, en los símbolos temáticos. El primero es bautizado en o lleno con el Espíritu Santo. El segundo es dones del Espíritu, por eso les digo que es una orientación más pentecostal de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la sanidad, la fe que mueve montañas, el poder testificar, la salvación como megatema, la segunda venida de Cristo, la victoria sobre Satanás y los demonios, el vencer el mundo y la mundanalidad, la alabanza y el andar en obediencia y rectitud, con cada uno de todos los pasajes que allí se encuentran. Aquí tenemos las conexiones de misiones de campo, donde habla de los 5 puntos principales para vivir una vida efectiva en las misiones de campo: el orar, y ahí con todos los versículos bíblicos, el orar, el servir, el hablar, el dar, ser generosos, y el vivir, una vida práctica. Luego tenemos aquí el glosario de términos, donde aquí están a modo de diccionario las palabras que deben ser explicadas, no solamente con definiciones, sino también con textos bíblicos donde se encuentran para comprender esas definiciones. Aquí tenemos las ayudas para la capacitación en misiones de campo. ¿Qué es esto? Como les dijimos, tiene que ver con el compromiso personal a la tarea del evangelismo. Sí, a la tarea del evangelismo personal, a la tarea del servicio cristiano. Y aquí están las maneras de servir en tu escuela. Si esta Biblia la tiene alguien, un adolescente, un preadolescente o un joven que de repente quiere saber cómo involucrar su vida en el servicio de Dios a través del evangelismo en las escuelas, aquí hay una serie de varios pasos a seguir, o ideas si se quiere, para poder llevar adelante un contacto de servicio a través del evangelismo personal en cada una de las escuelas donde asistan los creyentes que tengan esta Biblia. Luego, servir individualmente. Y eso tiene que ver con el compromiso personal de uno tomar la decisión individualmente de hacer obras que puedan ser beneficiosas para el reino de los cielos o la obra del campo. Lo anterior era cómo servir en grupo, y esto es cómo servir individualmente. Luego, maneras de servir en la iglesia. Fíjense, y allí hay un montón de, temas que puede abarcar una persona invirtiendo su tiempo, esfuerzo, dinero en poder servir a Dios a través de servir a otros, pero dentro de la iglesia. Luego tenemos aquí maneras de servir a su comunidad, que es el lugar donde vivimos, la sociedad donde estamos, el barrio o como sea. Aquí te da varias opciones que podés poner en la práctica para servir en tu comunidad. Y luego maneras de servir a tu familia. ¿Cómo podemos nosotros a través de ciertas ideas llevar una vida de servicio, realmente una vida práctica de servicio a Dios, sirviendo a los demás, sirviendo a los hombres? Porque eso es servir a Dios. Algo que está muy bueno y que tiene que ver con el servicio también, que tiene que ver con la generosidad, con la mayordomía, no solamente con la administración de los recursos, sino también, aún desde temprana edad, saber que es muy bueno, y como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso tenemos aquí un texto preguntando, ¿eres un dador o un receptor? O sea, ¿eres alguien que solamente recibe o eres alguien que está dispuesto a dar? Y no dar dinero solamente, un montón de cosas más. El tiempo, esfuerzo, tu vitalidad,
tu compromiso. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y también el dinero, por supuesto, a medida que van teniendo capital y recursos. Aquí tenemos una serie de preguntas tipo encuesta para ir guiándonos a saber si somos un dador o somos un receptor. Luego tenemos aquí el servir con estilo, y allí nos va a hablar del potencial, de la pasión, de la aptitud, de la personalidad y del pasado. Cómo confrontar nuestro pasado y poder ayudar a otros, sea con cosas buenas o con cosas malas que tenemos que rechazar y dejar como un testimonio de dónde Dios nos sacó, ¿no? Luego tenemos aquí 10 ideas para ofrendar a misiones. Aquí tenemos 10 ideas para ofrendar a las misiones, que está muy bueno que la iglesia apoye a misioneros, sean locales o sean extranjeros. 5 maneras de dar $100 o más en un año. Cómo poder dar $100 o lo que sea, cómo poder dar X cantidad de dinero organizadamente a través de estrategias, ¿no? Y aquí nos dan esas estrategias para llegar. Luego, una de las cosas más importantes, orar por los misioneros, ¿sí? La oración por los misioneros. Y desarrollo de una disciplina evangelística de oración, otro de los textos, ¿no? Cómo poder llevar a tener tiempo de oración y una disciplina de oración en nuestra vida que es tan importante, necesaria y de tanta nutrición espiritual para cada uno de nosotros. Tenemos aquí, use la palabra de Dios mientras ora, que es un punto que tiene que ver con la oración. Luego, la oración estratégica por su campo. Cómo orar y por qué orar y para qué orar de manera efectiva para que Dios realmente se manifieste. Una vida de oración, esta Biblia es ideal para aquellos que tienen una vida de oración continua y de intercesión por las necesidades. Luego los beneficios de la memorización de la Biblia. Fíjense qué completa que es esta Biblia. Los beneficios de la memorización de la Biblia. Memorice porciones de la palabra de Dios, estrategias para memorizar la Escritura. Pegale un vistazo a esto, está muy bueno. 101 maneras de ser testigo. Fíjate vos, para los que tenemos la orientación de ser evangelista, porque somos habladores del mensaje de Dios y de manera estratégica, o lo que se llama el evangelismo creativo, aquí tenés un montón de ideas para poder llevar adelante consejos útiles para ser un evangelista del boca a boca de las trincheras, como digo yo, el evangelismo de las trincheras, ahí efectivamente. Luego los temas y las transiciones. 30 preguntas para iniciar conversaciones espirituales, conversar y evangelizar. Luego la preparación de mi historia, que es cómo preparar tu testimonio, lo que se llama contame tu testimonio, cómo testificar a otra persona, hablarle de mi pasado, hablarle de mi encuentro con Cristo y hablarle de mi presente con Cristo, con la palabra de Dios y con mi propósito en la voluntad de Dios. Así, consejos para el testimonio. Luego, todo lo que tiene que ver con cada una de las temáticas. Consejo para tu testimonio individual. Versículos sobre la salvación. Y esta parte está muy buena. Luego, el manejo de las objeciones, ¿no? Aquí, cómo llevar adelante y manejar y estar preparado para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, así estamos, ¿no? Y aquí están los problemas y las ilustraciones. Cada uno de los casos para que podamos ver cómo llevar adelante eso. Y finalmente, enfoque en 5 amigos. Y aquí ya nos da el desafío de anotar aquí el nombre de 5 personas a las cuales le vamos a testificar y le vamos a hablar de Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí hemos llegado al final de la Biblia con los mapas de muy buena calidad en papel e ilustración, bastante legible, muy bien impresos, bastante mapas que tenemos con nosotros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En total, los 16 mapas para nuestra edificación. Y así llegamos al final de una de las Biblias compactas. ¿Escucharon eso, no? Me animo a decirlo, una de las Biblias compactas más completas que he conocido hasta ahora. Así que para mí fue un placer presentarles esta Biblia Vida Plena para Jóvenes, Biblia de estudio en versión Reina Valera 60 de Editorial Patmos. Así que hacele caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!